En esta ocasión nos adentraremos en un relato fascinante, un cuento de las montañas escabrosas, de Edgar Allan Poe. Ah, sí, un relato donde lo real y lo onírico se entrelazan, ¿no? Exactamente. Prepárense para una inmersión profunda en un mundo donde la percepción se distorsiona y el misterio nos envuelve. Interesante. La historia gira en torno a Augustus Bedloe, un hombre que desde su primera aparición nos deja intrigados. Sí. ¿Y qué lo hace tan particular a este verlo? Poe nos lo presenta con una apariencia física bastante peculiar, alto, delgado, encorvado, con una melancolía, digamos, persistente. Ya veo. Y sus ojos, grandes y redondos, se asemejan a los de un gato. ¿Qué podemos inferir de esta descripción? Bueno, esa descripción física sin duda es clave para comprender al personaje. Su postura encorvada y su melancolía podrían sugerir quizás una carga emocional, un peso que lleva consigo. Claro. Y la referencia a sus ojos felinos podría indicar una percepción alterada de la realidad. Interesante. Una sensibilidad, digamos, exacerbada, casi animal. Y llama la atención también la contradicción que Poe nos presenta entre su aparente juventud y la presión de vejez que a veces transmitía. Es cierto, esa ambigüedad nos invita a cuestionar la veracidad de su relato. Ujú. Poe construye un personaje que no encaja en los moldes convencionales. Un hombre suspendido entre la juventud y la vejez, entre la realidad y la fantasía. Exacto, un personaje complejo sin duda. Y para añadir otra capa de complejidad, Poe nos revela que Pedro sufre ataques neurálgicos y tiene dependencia a la morfina. Ah, claro. Eso sin duda añade un elemento importante. Los ataques neurálgicos podrían ser indicativos de una condición neurológica, Ajá, una condición que afecta su percepción sensorial. entiendo. Y la morfina, por supuesto, con sus efectos, bueno, alteradores de la conciencia. Sí. Nos hace preguntarnos hasta qué punto sus experiencias son reales o producto de la droga. Una pregunta fundamental. Y aquí entra en escena otro personaje crucial, el Dr. Templeton, médico y confidente de Bedloe, El doctor Templeton. quien, curiosamente, es un ferviente creyente del mesmerismo. Ajá. En lugar de simplemente definir el mesmerismo, quizás podríamos pensar en su potencial, ¿no? Para manipular la memoria, la percepción. Claro. El doctor Templeton, al creer en esta práctica, abre la posibilidad de que esté influyendo en el relato de Bedloe, quizás incluso de forma inconsciente. Es decir, ¿podría el mesmerismo ser la clave para comprender la experiencia de Bedloe en las montañas? Es una posibilidad sin duda. La relación entre Bedloe y el Dr. Templeton, marcada por el mesmerismo, nos invita a cuestionar la autonomía de Bedloe Ya veo. y la veracidad de sus vivencias. Hablemos entonces de esa experiencia central. Bedloe, después de su dosis matutina de morfina, realiza su habitual caminata por las montañas escabrosas. Un día otoñal envuelto en la bruma característica del verano indio. La elección del escenario, por supuesto, es crucial. Esa niebla que limita la visibilidad, que distorsiona la percepción, intensifica la atmósfera de misterio e irrealidad. Crea un ambiente propicio para la experiencia que Bedloe está a punto de vivir. En este entorno brumoso, Bedloe experimenta una serie de eventos inexplicables. Primero, una visión fugaz, un hombre semidesnudo, seguido por una hiena. ¿Qué significado podría tener la aparición de este animal? Bueno, la hiena, un animal asociado a la muerte, a la carroña, no es una simple representación simbólica de la muerte, ¿no? En este contexto. Claro. Podríamos interpretarla como una manifestación del subconsciente de Bedloe, una representación de sus miedos más profundos, particularmente su temor a ser consumido por la adicción a la morfina. Bedloe intenta convencerse de que está soñando, pero sus esfuerzos por despertar resultan infructuosos. Y entonces se encuentra con una visión aún más asombrosa. Una vibrante ciudad exótica, a orillas de un gran río. Una ciudad que describe con detalles que recuerdan a las ciudades de las Mil y una noches. La riqueza de detalles, la viveza de la descripción nos hacen dudar, junto con Bedloe, de la naturaleza de esta experiencia. Es un sueño vívido, una alucinación inducida por la morfina. O algo más. Lo fascinante es que Poe nos presenta la posibilidad de que una ciudad tan exótica pueda existir no solo en la imaginación, sino también en la realidad. Es cierto. Y Bedloe no solo observa la ciudad, sino que se ve inmerso en una revuelta, participa en la lucha e incluso llega a morir en ella, experimentando una especie de transición extracorpórea. Esa muerte, esa experiencia fuera del cuerpo añade un elemento surrealista a la narrativa. La frontera entre la vida y la muerte se desdibuja, Sí. creando una sensación de irrealidad aún más profunda. Al regresar a Charlottesville, Bedloe relata su experiencia con una convicción inquebrantable, Ajá. convencido de su realidad. Y es entonces cuando el Dr. Templeton introduce un elemento
crucial, un retrato en miniatura. El retrato. Sí. Punto de inflexión en la historia. El Dr. Templeton revela que se trata de un amigo suyo, fallecido en 1980, un hombre llamado Old Deb, que guarda un parecido asombroso con Bedloe. Interesante. La historia da un giro aún más sorprendente cuando el Dr. Templeton revela que Old Deb murió durante una insurrección en Benares, una ciudad india a orillas del Ganges. Y la descripción que Bedloe hace de la ciudad y la revuelta coincide con la experiencia real de Old Deb en Benares. La coincidencia es tan precisa, tan detallada, que resulta difícil ignorarla. Es verdad. Poe nos plantea la posibilidad de una conexión inexplicable entre dos individuos separados por el tiempo y el espacio. ¿Podría Bedloe haber experimentado una conexión psíquica con Old Deb a través del tiempo y la distancia? Es una pregunta que nos deja perplejos. La historia nos lleva a considerar que tal vez haya más en el universo de lo que podemos percibir con nuestros sentidos. La genialidad de Poe reside, sin duda, en su capacidad para sembrar la duda en nuestra mente. Nos presenta una serie de hechos, coincidencias, detalles que desafían nuestra lógica y nos obligan a cuestionar la naturaleza misma de la realidad. Es cierto. Poe juega con los límites de lo posible, entretejiendo elementos reales con elementos fantásticos de una manera tan convincente que nos deja completamente perplejos. Recordemos que Un cuento de las montañas escabrosas se publicó en 1844, una época en la que el interés por lo oculto, el mesmerismo, los fenómenos psíquicos, estaba en auge. Poe se nutrió de estas corrientes de pensamiento para crear una historia que, exploraba las fronteras de la percepción humana. Y hablando de la época, la historia también nos ofrece una visión, fascinante de las sociedades entonces. La descripción de la ciudad de Benares, aunque impregnada de exotismo, refleja la percepción occidental del Oriente en el siglo XIX. Exactamente. La ciudad se presenta como un lugar vibrante pero caótico, lleno de contrastes. La riqueza y el esplendor se mezclan con la violencia y la superstición. Es una visión que refleja la fascinación y el miedo que el Oriente despertaba en Occidente. No olvidemos la importancia del viaje como elemento narrativo. El viaje de Bedloe a las montañas escabrosas es un viaje tanto físico como psicológico. Claro. Atravesar esa espesa niebla, simboliza la inmersión de Bedloe en su propio subconsciente, en un mundo donde las reglas de la realidad se desvanecen. Y su muerte en Benares, seguida de su regreso a Charlottesville, podría interpretarse como una metáfora de un despertar espiritual, una transformación interior. Es una interpretación muy interesante. La experiencia de Bedloe podría leerse como un proceso de autodescubrimiento, un viaje a través de las profundidades de su propia psique. Precisamente. Y en este viaje, el lenguaje de Poe juega un papel fundamental. La prosa es rica en imágenes sensoriales, evocando olores, sonidos, colores, texturas. El lenguaje de Poe es, sin duda, una herramienta clave para crear la atmósfera de misterio y tensión que caracteriza la historia. Utiliza descripciones detalladas para sumergirnos en el mundo de Bedloe, haciéndonos sentir su confusión, su miedo, su fascinación. Y no podemos olvidar la maestría de Poe en el uso de la ironía y humor negro. La muerte de Bedloe, causada por un error médico, absurdo, es un ejemplo perfecto de su capacidad para subvertir nuestras expectativas. Esa ironía final añade una capa adicional de complejidad a la historia. Nos hace reflexionar sobre el papel del destino, la fragilidad de la vida y la naturaleza caprichosa de la realidad. Poe no nos ofrece respuestas fáciles, sino que nos invita a cuestionar nuestras propias percepciones y adentrarnos en un mundo donde la verdad se esconde en los detalles, en las coincidencias, en lo inexplicable. Un cuento de las montañas escabrosas es una obra maestra del género gótico, que nos desafía a explorar los límites de la razón y a confrontar los misterios que se esconden en lo más profundo de la mente humana. Es una historia que nos deja con una sensación inquietante, pero al mismo tiempo fascinante. Nos obliga a preguntarnos qué es real, qué es un sueño, y qué sucede cuando los límites entre ambos se desdibujan. Exacto. La historia nos invita a dudar de nuestras propias certezas y a aceptar la posibilidad de que la realidad sea mucho más compleja y misteriosa de lo que imaginamos. Y esa complejidad se intensifica cuando analizamos la relación entre Bedloe y el Dr. Templeton. Es una relación compleja, sin duda, marcada por la dependencia y la influencia. El Dr. Templeton, con su fascinación por el mesmerismo, parece ejercer un control sutil sobre Bedloe. En efecto. Al introducir el retrato de Old Deb, pareciera que el Dr. Templeton busca validar la experiencia de Bedloe, pero al mismo tiempo la somete a su propia interpretación. Podríamos decir entonces que el Dr. Templeton está manipulando a Bedloe para confirmar sus propias creencias sobre el mesmerismo y los fenómenos psíquicos. Es una posibilidad que Poe nos plantea. La historia nos deja con la duda sobre las verdaderas intenciones del Dr. Templeton y la naturaleza de su influencia sobre Bedloe. Y el final de la historia, con la muerte de Bedloe por una sanguijuela venenosa,
la coincidencia con la herida en su visión, el anagrama en el obituario. ¿Es todo esto producto del azar o hay algo más? Poe era un maestro de la construcción narrativa y del uso de símbolos. Es difícil creer que esos detalles sean meras coincidencias. Nos invitan a considerar la posibilidad de que haya fuerzas ocultas en juego, conexiones inexplicables que escapan a nuestra comprensión. Entonces, ¿qué nos quiere decir Poe con este final tan enigmático? ¿Qué significado se esconde tras la muerte de Bedloe y esos detalles que parecen conectarlo con Old Deb? La muerte de Bedloe, en lugar de ser un simple evento, se convierte en un eco de la muerte de Old Deb. La sanguijuela, un símbolo de algo que se alimenta de la vida, aplicada en el mismo punto donde Bedloe fue herido en su visión, nos lleva a pensar en una conexión más profunda, una transferencia de energía o destino entre ambos. Y el anagrama en el obituario es solo una casualidad o una pista dejada por Poe para que profundicemos en la conexión entre Bedloe y Old Deb. Ese detalle, lejos de ser trivial, refuerza la idea de que la identidad de Bedloe se fusiona con la de Old Deb. El anagrama, Bedloe y Old Deb, nos sugiere que sus destinos están entrelazados, que quizás no son dos individuos separados, sino dos caras de una misma moneda. Es una idea fascinante. La posibilidad de que Bedloe y Old Deb sean en esencia la misma persona, viviendo la misma historia en diferentes momentos. Y aquí es donde la maestría de Poe brilla con mayor intensidad. Nos deja con la incertidumbre, con la duda de si la experiencia de Bedloe fue real, una alucinación o una conexión psíquica. Y la respuesta quizás no reside en una sola verdad, sino en la aceptación de que la realidad puede ser mucho más compleja de lo que podemos comprender. Es cierto. Poe nos invita a abrazar la ambigüedad, a aceptar que la verdad puede ser escurridiza y que a veces las preguntas son más importantes que las respuestas. Exactamente. Un cuento de las montañas escabrosas nos recuerda que la realidad puede ser un laberinto lleno de secretos, y que la verdad puede ser mucho más extraña que cualquier ficción que podamos imaginar. Y es en esa extrañeza, en ese misterio, donde reside la belleza y la profundidad de la obra de Poe. Poe, con su maestría narrativa, nos sumerge en un mar de incertidumbres. Nos obliga a confrontar la fragilidad de nuestra percepción y la vastedad de lo desconocido. Un cuento de las montañas escabrosas nos confronta con la posibilidad de que la realidad no sea tan lineal ni tan simple como solemos creer. La historia nos invita a considerar que el tiempo, el espacio, la identidad pueden ser conceptos mucho más fluidos y complejos de lo que imaginamos. Y esa complejidad se acentúa con la presencia del Dr. Templeton, un personaje que, si bien busca la verdad, también parece estar influenciado por sus propias creencias, sus propios deseos. El Dr. Templeton es un personaje, sí, un personaje fascinante. Su interés por el mesmerismo y los fenómenos psíquicos, aunque genuino, podría estar nublando su juicio. Al final no podemos estar seguros de si está buscando la verdad o simplemente confirmando sus propias ideas preconcebidas. Su aplicación de la sanguijuela a Bedloe, un acto que, termina siendo fatal, nos deja con la duda. ¿Fue un simple error médico o un acto inconsciente influenciado por la conexión entre Bedloe y Old Deb? Esa es la brillantez de Poe. No nos ofrece respuestas fáciles. Nos deja con la duda, con la posibilidad de que el Dr. Templeton, sin ser un villano, haya sido un instrumento del destino, guiado por fuerzas que escapan a su comprensión. Poe, a través de un cuento de las montañas escabrosas, nos invita a cuestionar no solo la naturaleza de la realidad, sino también el papel que jugamos en ella. ¿Somos dueños de nuestro destino o estamos sujetos a fuerzas que nos superan? La historia de Poe nos recuerda que la búsqueda de la verdad puede ser un camino laberíntico, y que a veces la respuesta no se encuentra en un destino final, sino en el propio viaje. Es una invitación a abrazar la incertidumbre, aceptar que hay misterios que quizás nunca podamos resolver por completo. Y en esa aceptación, en esa apertura a lo desconocido, encontramos la verdadera esencia de la obra de Poe. Una obra que nos desafía a ir más allá de lo evidente, a cuestionar nuestras certezas y a explorar las profundidades de la mente humana, donde la realidad y la fantasía se entrelazan en un fascinante juego de sombras. Un cuento de las montañas escabrosas es una obra que, sin duda, nos deja con más preguntas que respuestas. Pero en esas preguntas, en esa inquietud, reside la semilla de la reflexión, la chispa que enciende nuestra curiosidad y nos impulsa a seguir explorando los misterios del universo y de nuestra propia existencia. Y es precisamente esa la magia de Poe. Nos invita a un viaje intelectual y emocional a través de una narrativa que nos perturba, nos fascina y nos deja con una sensación de asombro ante lo inexplicable. Una obra que nos recuerda que a veces la verdad más profunda se esconde en lo más oscuro y enigmático de la realidad. Esperamos que esta inmersión en un cuento de las montañas escabrosas les haya brindado nuevas perspectivas y les haya inspirado a explorar las profundidades de la obra de Poe con una mirada renovada. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de lo real y lo onírico.